hecho entrar en el arca de la liberación. Oh Dios, manténme constante y hazme firme y leal. Protégeme de pruebas violentas, resguárdame y ampárame de la fortaleza sólidamente amarrullada de tu alianza y testamento. Tú eres el poderoso, tú eres el que ve, tú eres el que oye. Oh Dios compasivo, concédeme un corazón que como el cristal se ilumina con la luz de tu amor, y confiéreme pensamientos que cambien este mundo en un jardín de rosas, mediante las efusiones de la gracia celestial. Tú eres el compasivo, el misericordioso, tú eres el gran Dios benéfico, Bajaula. Susan. Te quedaste en benéfico. Okay. Oh tú, Señor compasivo, tú que eres generoso y capaz, somos siervos tuyos al abrigo de tu providencia. Dirige hacia nosotros tu mirada de favor. Da luz a nuestros ojos, percepción a nuestros oídos y comprensión y amor a nuestros corazones. Regocija y alegra nuestras almas mediante tus buenas nuevas. Oh Señor, indícanos el sendero de tu reino y resucítanos a todos por medio de los hálitos del Espíritu Santo. Concédenos vida eterna y confiérenos honor infinito. Une al género humano e ilumina el mundo de la humanidad. Que todos sigamos tu sendero, anhelemos tu complacencia y indaguemos los misterios de tu reino. Oh Dios, únenos y enlace nuestros corazones con tu lazo indisoluble. Verdaderamente tú eres el donador, tú eres el bondadoso y tú eres el todopoderoso. Oh mi Dios, une los corazones de tus siervos y revélales tu gran propósito. Puedan ellos seguir tus mandamientos y atenerse a tu ley. Ayúdales, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerzas para servirte. Oh Dios, no los abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz de tu conocimiento y anima sus corazones con tu amor. Verdaderamente tú eres su ayuda y su Señor. Bajaola. Muchas gracias, les queremos dar la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy la Claudita Garzón nos va a dar una linda charla sobre la abolición de los prejuicios. Espero que les guste. Después quedará grabado por si acaso en YouTube, en Harmony Mente Corazón. Díaz Carmen, ¿quieres decir algo? Sí, quiero darle las gracias a la Claudia por participar de estas hogareñas que hacemos con la Carolina los días martes, y muy bienvenida, y cuando quiera hablar algún otro tema también está bienvenida siempre. Así que muchas gracias, Claudia, por participar con nosotros de nuestras hogareñas. Ay, tan lindas, no, muchísimas gracias. Me parece un espacio muy bonito. Voy a ver si sigo viniendo juiciosa. Me desconecté un poquito a final de año, pero ya me parece muy bonita esta iniciativa, y gracias por invitarme a Caro, don Panchito, a todos. Muchas gracias, María del Carmen. Bueno, vamos a iniciar, voy a compartirles una presentación. A ver cómo nos va. Ustedes bueno, los que ya me conocen saben que yo suelo hacer las presentaciones con un enfoque un poquito diferente a lo que a veces están acostumbrados, entonces vamos a ver cómo les parece esto. Hay una imagen allí, ¿alguien conoce esa historia? ¿Alguien nos la puede contar? Esa historia de los ciegos y el elefante, ¿de pronto alguien en el público la conoce? ¿No? Bueno, entonces se las cuento yo. Esta es una historia que tiene muchas versiones. Hay versiones en India, versiones en China, en el budismo, en todo, incluso en los libros de estrategia. Un autor que se llama Henry Misber también la utiliza. Es una historia bien conocida. ¿De qué se trata? Depende de la versión, varía, pero les voy a contar la que me gusta más a mí. Resulta que en un camino, en una ciudad, habían 7 ciegos, 7 personas ciegas.
6 de ellos se podían mover, había uno que no. Y todas las mañanas pasaba por ahí un muchacho que llevaba elefantes y los llevaba a tomar agua. Entonces a los ciegos les daba como curiosidad porque escuchaban a los animales, pero ellos nunca los habían visto, pues obviamente eran ciegos. Entonces un día le dijeron al chico que si les dejaba tocar un elefante. Entonces el chico les dijo, sí, claro. Entonces los 6 ciegos que se podían mover se levantaron a tocar el elefante y la idea es que ellos le iban a contar al otro, pues cómo era un elefante. Entonces uno de ellos, el que está aquí en la esquinita, le tocaba la cola. Entonces dice, mire, un elefante es como una cuerda, así áspero, delgadito, así como una cuerda así de amarrar, así es un elefante. Y otro, el que tocó la pata decía, no, los elefantes son como una columna, como la columna de una casa, de un edificio, así, que uno los puede abrazar con los 2 brazos así fuerte. El que le tocó la panza dijo, no, el elefante es como una pared, una cosa así sólida, plana, así, ¿no? Es como una pared. El que le tocó la oreja, pues a mí me parece que un elefante es más parecido como una hoja gigante de helecho, una mata así grande, una hoja grande, así plana, grande. El que le tocó el colmillo, pues a mí me parece que eso es como una espada, es puntiagudo y frío. Y el que le tocó la trompa dijo, no, eso es como una manguera, así como gruesito, como una manguera inflexible. Entonces imagínense lo que el pobre ciego que no se podía mover se imaginó que era un elefante, ¿no? Pues de alguna manera todos tenían razón, pero es que cada uno tenía un pedacito de la historia. Ninguno tenía todo el panorama completo. Y además, cada uno lo interpretó de acuerdo a lo que tenía en su cabeza, a cosas parecidas que conocía. Por eso decían que la columna, que la pared. Al final del día, lo que podemos ver es que nadie tiene la verdad absoluta y todos, cada uno de nosotros lo que hacemos simplemente es interpretar la verdad de acuerdo a lo que tenemos en nuestra cabeza y de esa manera contarlo. Ahora imagínense si el que, por ejemplo, tocó el elefante y dijo que era como una columna, le diera por ir a dar clases y enseñarle a sus estudiantes que entonces los elefantes son como una columna. Entonces, de alguna manera estaría contando su verdad y puede que tenga hasta cierto punto razón, pero fíjense que le está faltando mucha más información. Entonces, esta historia lo que nos quiere hacer como reflexionar es porque nosotros, la mente del ser humano, no tiene la capacidad de tener toda la información. Es muy difícil, aunque nos creemos muy inteligentes y nuestro cerebro es capaz de procesar mucha información, no lo tenemos todo ni no la sabemos todas. Y generalmente lo que tenemos en nuestra cabecita, nuestros modelos mentales influyen mucho en la forma en que vemos el mundo. Entonces, un poco la idea de hoy es reflexionar sobre eso, sobre qué son los prejuicios, qué significan los sesgos cognitivos, que es el nombre que técnicamente se le dan, ese tema de los paradigmas o las ideas que empezamos a creer que son verdaderas y que a veces ni siquiera reflexionamos de dónde vienen, porque de alguna manera eso hace que nos pongamos unas gafitas para ver el mundo y que de esa manera creemos que nuestra verdad es la verdad. Entonces vamos a reflexionar un poquito sobre eso. Y vamos a ver unas imágenes y les voy a pedir que no se vayan a asustar. Simplemente que en el chat me cuenten qué ven. ¿Qué ven? O por el micrófono, que somos poquitos, ¿qué ven ahí? Un murciélago. Ángel. Bueno, murciélagos dicen por ahí. Y acá, en esta otra. Ahí veo ángeles. Yo veo murciélago aquí. Y en la otra vía. Okay. Pues en ambas, exactamente lo mismo en ambas imágenes. Okay. En la parte blanca, aquí hay angelitos. Uh-huh. Y en la parte negra hay como una especie de murciélaguitos o demonios. Están igual, solamente que cambia el contraste del color. Aquí en la parte blanca están los murciélaguitos y en la parte negra están los angelitos. Eso no quiere decir que uno sea bueno o sea malo, eso no tiene nada que ver. Simplemente lo que está pasando es que de acuerdo a efectos de la luz, le ponemos atención a una imagen o a la otra. Sencillamente vemos primero una cosa, después vemos la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera los sentidos se pueden engañar, ¿no? De alguna manera los sentidos se pueden manipular. Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, de alguna manera eso se puede alterar a través de ciertos estímulos. O sea que no todo lo que vemos realmente es como es, en ocasiones todas las ilusiones ópticas y esas cosas. Entonces, vamos a leer ahora, bueno, y en la fe baja, qué nos dicen sobre los prejuicios y luego vamos a conectar con todas las historias y con todo. Entonces, no sé si alguien me quiere ayudar a leer, para no leer solita. ¿Alguien quiere leer esta cita que está ahí en la pantalla? ¿Quién se anima? Dale. Los prejuicios de religión, de raza o de secta destruyen el fundamento de la humanidad.
Todo lo que divide al mundo, el odio, la guerra y el derramamiento de sangre, tiene su origen en uno u otro de estos prejuicios. El mundo entero debe ser considerado como un único país, todas las naciones como una sola nación, todos los seres humanos como pertenecientes a una sola raza. Las religiones, las razas y naciones son tan solo divisiones hechas por el ser humano y necesarias solo a su mente. Ante Dios no existen persas, ni árabes, ni franceses, ni ingleses. Dios es Dios para todos y para Él toda la creación es una. Debemos obedecer a Dios y esforzarnos por seguirle, abandonando todos nuestros prejuicios y haciendo realidad la paz sobre la tierra. De la sabiduría de Abdul Baha. Muchas gracias, Panchito, y con esa voz espectacular, todavía mucho mejor. Quiero que prestemos atención en particular a lo que está en rojo. Dice, el mundo entero debe ser considerado como un único país y todas las naciones como una sola nación, todos los seres humanos como pertenecientes a una sola raza. La parte que está en verde, donde dice religiones, razas, naciones y límites, todas esas cosas, son solo divisiones hechas por la mente humana, son etiquetas que ponemos nosotros. Entonces, decir, por ejemplo, es que los colombianos, es que los italianos, es que los franceses, ya empieza a generar una idea en nuestra mente de división. Desde la antigüedad, el ser humano, su naturaleza, lo ha hecho buscar esa división como con la idea de pensar que lo que él ve y cómo ve las cosas y quienes piensan como él, están bien. Y todos los que piensan diferente están equivocados. Entonces, por ejemplo, en Europa, pensemos que en la antigüedad se hablaban diferentes dialectos, había diferentes, bueno, si se quiere decir idiomas. Entonces, por ejemplo, los germanos pensaban que los que hablaban como ellos y se entendían eran los que estaban bien y que todos los demás eran bárbaros, porque cuando hablaban les entendían, era el barullo que hacían, decían son bárbaros. Entonces, todo lo que fuera diferente a lo que yo hablaba eran bárbaros. Entonces, yo soy el centro, yo estoy bien y los que están conmigo también, pero los demás son bárbaros y los demás son inferiores. Entonces, ahí empieza la idea de división, que incluso hoy en día se mantienen con esos estereotipos e ideas de que, por ejemplo, los de un país son más perezosos, los del otro son más alegres, los del otro, que son simplemente ideas que se fueron perpetuando a través del tiempo. Pasa igual con la religión. Entonces, fíjense que si aquí nos está diciendo ya Abdul Baha, un único país, una única nación, quiere decir que en nuestro lenguaje deberíamos empezar a vernos así en nuestro día a día, la forma en que nos expresamos y no usar etiquetas. Entonces, cuando hablamos de una única religión, cuando decimos es que somos ciudadanos de un solo país y nuestra religión es el amor y estamos todos en la misma página, pues deberíamos evitar es que los budistas, es que los hinduistas, es que aquel, es porque ya cuando utilizamos esa expresión estamos dividiendo, estamos generando división y eso pues no deberíamos empezar a expresarnos de esa manera. Fíjense que quien hace eso es la mente. No es el corazón, es la mente. Somos nosotros los que dividimos y buscamos de alguna forma diferenciarnos para tratar de decir que algo es mejor que otra cosa. Históricamente pasa, por ejemplo, con las razas. La raza aria superior, los demás inferiores, y fue simplemente una mala interpretación de algunos textos y de algunos investigadores que empezaron a hacer locuras como medir cráneos para decir que había razas superiores a otras y que otros locos las creyeron y siguieron perpetuando esa idea, pero eso en realidad no es así. Entonces mantengamos esta idea en la mente, ¿no? Un solo país, una sola nación, una sola raza, una misma religión, todos unidos por el amor. Bueno, aquí tenemos otra, pero aquí quiero hacer una anotación. Esta cita es tomada del libro Selección de los Escritos de Abdul Baha y fíjense que dice 202.3, que es el numerito del párrafo que corresponde en el libro, por lo menos la versión que tengo yo. Nosotros solemos sacar las citas y porque pues para reflexionarlas y memorizar está muy bien, pero les recomiendo también que siempre revisen en la medida de lo posible el contexto de dónde viene. En ocasiones tomar una cita fuera de contexto puede hacer que entendamos las cosas no tan bien como se debiera. El antecedente de esta cita es que en esa parte, en la parte 202.1 y 202.2, Abdul Baha nos estaba hablando de los estragos, los dolores que ha ocasionado la Primera Guerra Mundial. Y a raíz de eso, que es lo que viene narrando en los párrafos anteriores, es que nos dice, el caldo de cultivo de todas estas tragedias es el prejuicio.
Y nos habla del prejuicio de raza, nación, de religión y de opinión política. Entonces uno ya entiende a qué está haciendo, pues a qué estaba haciendo referencia en ese momento. Sin embargo, la cita es absolutamente vigente en cualquier momento que uno la lea. Entonces dice, y la causa fundamental del prejuicio, esta parte es clave, es la ciega imitación del pasado. Imitación en religión, en actitudes raciales, en tendencias nacionalistas, en intereses políticos. Cuanto más tiempo persista esta imitación ciega del pasado, tanto más serán lanzados a los cuatro vientos las bases del orden social y tanto más será la humanidad continuamente expuesta a grave peligro. ¿Qué significa imitación ciega del pasado? Eso es una cosa que sucede mucho y nos sucede a todos, incluso cuando llegamos a trabajar a algún lugar o llegamos nuevos a cualquier lugar o a cualquier país. Entonces usted llega y ve que están haciendo algo raro y pregunta, oye, ¿por qué está haciendo eso? Ah, no sé, aquí siempre se ha hecho así. Y eso puede ser lo más peligroso cuando las personas hacen las cosas sin saber por qué, simplemente por imitación. Cuando uno está llegando nuevo a un país, cuando uno está empezando en alguna, incluso a conocer la fe o cualquier pensamiento nuevo, pues uno al principio sí tiene que imitar porque uno está apenas empezando. Uno llega, por ejemplo, a Turquía y pues tiene que quitarse los zapatos a la entrada de la casa y tiene que lavarse las manos. Pues uno al principio lo hace como que sin preguntar mucho porque uno está ahí como invitado. Pero al pasar los días y que uno coge ya confiancita o que uno ya se siente más cómodo, uno debería preguntar, venga, ¿y por qué están haciendo eso? Entonces te van a decir, ah, mira, hay dos razones. Quitarse los zapatos antes de entrar a la casa tiene dos explicaciones. Una netamente pragmática que consiste en dejar la impureza de la calle fuera, que no entre a la casa, o sea, que el polvo, los zapatos, la suciedad no entre a la casa. Y otra espiritual, en el sentido de simbólicamente también dejar las preocupaciones y las cargas afuera. Y lo mismo lavarse las manos. Entonces, cuando uno entiende la razón de algo, ya uno no está haciendo imitación ciega, sino lo está diciendo, ah, hay un sentido. Y de hecho, incluso les debo confesar que cuando yo volví de Turquía, empecé a hacer eso en mi casa y pues, aquí en Colombia eso no se hace. Pero porque uno entiende la razón y le encuentra sentido. En ese momento ya no es una ciega imitación, es con conciencia, uno ya sabe por qué hace las cosas. Entonces, un poco en la clave, aquí un punto clave en esta cita es la libre investigación de la verdad. Porque con la libre investigación de la verdad empezamos a entender por qué se hacen las cosas. Y de esa manera también podemos empezar a mirar si las hacemos o no y a encontrarle sentido y comprensión. ¿Listos? Entonces, ahora sí vamos a qué es un prejuicio. Entonces, fíjense que aquí la señora le dice al niño, uy, mira, la nena es como vos y no llora. Qué vergüenza como te mira la nena. Va a pensar que sos un llorón. ¿No es cierto, nena? Y Mafalda le dice, no, porque si alguien que está en contra de los prejuicios es Mafalda. Claro que el niño puede llorar. Fíjense que ya de entrada la señora tiene un prejuicio en su cabeza, ¿no? Y es que los niños no lloran. Y se lo está transmitiendo al chiquito. Entonces, ¿qué es un prejuicio? Pues obviamente vamos a mirar la etimología de la palabra. Entonces vemos que la etimología de la palabra nos lleva justamente a eso, a un juicio previo, a una decisión prematura, prejuicio, a juzgar algo antes de. Entonces, de alguna manera empezamos a ver cómo esas ideas que tenemos en nuestra cabeza, experiencias del pasado, cosas que nos han contado, tradiciones que de alguna forma hemos aprendido o vivido, nos pueden estar cegando a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, el señor de la foto, uno lo ve y dice, no, este es como un metalero, como que se la pasa en moto, yo como que ese señor mejor me cambio de acera, como que no me inspira confianza. Solamente con verlo ya estoy haciendo una calificación de lo que es el señor, por cómo está vestido y por los tatuajes. Pero resulta que es el doctor que me va a atender y además es el doctor más experto en el tema que me va a atender. Pero ya con la bata blanca ya cambia la percepción. Eso se ha visto desde el punto de vista de los estudios de neurociencia que influye muchísimo. La forma en que uno se viste, lo que uno proyecta, la gente, los primeros minutos de interacción con otro, el cerebro evalúa a la persona de acuerdo a esas características, la compara con su modelo mental y decide si es confiable o no. Los que somos profesores sabemos que los primeros minutos de la clase presencial o virtual es cuando uno logra ganarse el respeto de los estudiantes. Cuando era presencial, uno le tocaba saber cómo se vestía, qué color usaba, con qué actitud llegaba, porque en ese momento ellos están calibrando si eres digno de su respeto o no. ¿A partir de qué? De sus prejuicios y modelos mentales. Entonces uno más o menos ya sabe qué esperan y de esa manera pues uno se presenta el primer día. Esa imagen de ese primer momento no se puede, es muy difícil borrarla después. Se puede, pero cuesta un poco,
porque la gente se suele quedar con esa imagen de alguna manera como enganchado. Cambiarlo es posible a lo largo del semestre, pero le toca a uno de manera muy consciente hacer cosas para modificar ese tipo de conductas. Entonces, miren ustedes cómo nuestro cerebro, ya de entrada, está, digámoslo así, entrenado para que cuando observa algo o a alguien, inmediatamente lo compara con lo que conoce y decide si es confiable o no. Pero eso se puede modificar. Lo que pasa es que cuando uno no es consciente de eso, uno se deja llevar. Pero la idea es que uno se haga consciente de esas cosas. En general, los prejuicios tienen una carga negativa, algo de hostilidad. Generalmente cuando uno tiene un prejuicio, lo que suele hacer es como marcar, o sea, puede ser que a usted le pasó algo con una persona, pero usted, en nuestro cerebro tiende a generalizar. Entonces uno fue a un restaurante italiano y la comida no le gustó. Entonces uno lo que dice es, es que los italianos, los restaurantes italianos, fue uno solito, una sola vez, una mala racha. Si uno, digamos, ya sabe un poquito de estos temas e intenta como darse una segunda oportunidad como para experimentarlo de nuevo, puede que se encuentre que fue una situación fortuita. Pero en general las personas solemos que con un evento, una situación, ya calificamos toda una experiencia o a un grupo de personas. Aquí en Colombia, por ejemplo, estamos viviendo un tema muy fuerte con nuestros vecinos venezolanos, pues que están migrando muy a Colombia y ha habido muchas situaciones de violencia asociadas con los venezolanos. Y usted aquí en Bogotá, por ejemplo, las personas ya estigmatizan completamente a los venezolanos, clasificando a todo el país, a todas las personas en esa categoría. Los colombianos lo vivimos con el tema de la droga. Nunca en mi vida yo he consumido droga, jamás en la vida he estado cerca a nada de eso. Sin embargo, cada vez que viajo fuera del país, por ejemplo, cuando estuve viviendo en Malta, mis compañeros de otros países me preguntaban si yo vendía coca o si tenía coca o si sabía dónde la podía conseguir, porque está asociado la nacionalidad a este tipo de narcóticos y cosas. Y esos son prejuicios. Son esas ideas que de alguna manera hacen que tú generalices y pienses que todo aquel que cumple con cierta condición, entonces va a estar cobijado bajo esa sombrilla. Generalmente se originan en creencias o en experiencias o en costumbres o tradiciones, y las personas lo que suele pasar es que las aceptan como verdaderas y las siguen perpetuando e incluso enseñando a los otros. Entonces es como la definición técnica del prejuicio. Yo no sé pronunciar muy bien estos nombres, pero es algo así como Ibn Khaldun. En 1377, imagínense ustedes, en uno de los primeros textos de historia que se conocen así como historia de la humanidad, decía una cosa que me pareció súper interesante. Decía, si el ser humano se contagia del patriotismo incondicionalmente frente a una idea o una opinión o una creencia y la acepta como que es absolutamente verdadera, y nunca la va a cuestionar, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa persona se va a esforzar siempre, primero por defenderla y segundo por encontrar como esas ideas, esos argumentos que justifiquen lo que él está creyendo. Entonces en ese momento es que el prejuicio surge y se adueña del modelo mental. Y entonces la persona empieza a defender tanto su posición que incluso es capaz de enseñar falsedades. Y miren, estamos hablando del 1300, o sea, eso ha sido siempre, eso no es solo de ahora. Francis Bacon también tenía un texto que parece súper lindo. Él dice, mire, una vez que una persona toma una visión en particular y se la cree, se convence de ella, es muy difícil cambiarla de parecer. Así uno le dé argumentos para demostrarle que está equivocado. Entonces, en general, lo que va a hacer es que va a negar, no va a aceptar o va a empezar a justificar de alguna manera su posición. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una persona que le tiene miedo a los aviones. Entonces le dice, mire, es que la probabilidad de que un avión se estrelle es muy poquita. Es más probable un accidente de tráfico. Mire, es que eso es muy seguro, tranquilo, usted va a estar bien. Y la persona, no, empieza a buscar incluso en internet todos esos datos, estadísticas de accidentes, de todas las cosas que han pasado terribles para justificar su posición. Entonces, fíjense que es algo que ha sido desde siempre, hace parte de la forma en que nuestro cerebro funciona. No es que seamos malos por eso. Lo que pasa es que eso suele pasar cuando no somos conscientes de lo que pensamos. Entonces, cuando estamos como en automático y dejamos que nuestra mente tome el control, empezamos a ser víctimas de los prejuicios. ¿Por qué les digo que no es malo? Porque es que igual nuestro cerebro tiene que interactuar con mucha información. En este momento, cada uno de ustedes me está escuchando, está viendo la presentación, está respirando, su corazón está latiendo, la piel
está sintiendo e informando al cerebro la temperatura en cada una de las zonas en que se encuentra. Cada órgano está funcionando y todo eso le está enviando información al cerebro. Entonces el cerebro tiene que mirar cómo hace para ser más óptimo el proceso. Entonces, ¿qué va pasando? Pues que esa interacción del hombre con su realidad, ¿cómo la hemos venido resolviendo? Pues hemos empezado a crear una serie de modelos mentales que nos ayudan a sobrevivir y a saber cuándo algo es bueno y cuándo no. Entonces el modelo mental se construye desde que nacemos, desde que escuchamos la voz de la mamita. Desde chiquititos ya empezamos a ver cuándo algo es bueno, cuándo algo es malo. Si nacimos, por ejemplo, en una cultura budista, entonces allí nos enseñaron que los animales, que todos los seres sienten y que uno tiene que evitar el sufrimiento de los seres que sienten. Entonces uno se vuelve vegetariano desde chiquito para no causarle dolor a ningún animalito. Aprende uno a meditar. Y ese es el modelo mental que uno tiene y aprende las cosas que el budismo le enseña y para uno eso es su realidad. Pero si nacieron, por ejemplo, aquí en Sudamérica, donde de pronto las religiones son otras y no tanto lío con el tema de la carne, probablemente somos carnívoros, nos encanta la carnecita, y no nos ponemos a pensar en lo que siente la vaca, muy probablemente. Que si estamos bien, que si estamos mal, no, son modelos mentales distintos. Miren que aquí en Colombia hay una costumbre que aquí sacrifican los cerdos, los rellenan luego, le sacan todo lo de adentro, luego lo rellenan con arroz, carne y arvejas y lo ponen al horno, le llaman lechona, aquí a la gente le encanta eso. Y es normal, pero por allá, por otros lados del planeta, resulta que la costumbre más es como, por ejemplo, comer otro tipo de animales, de pronto perros o de pronto otras especies. Entonces aquí en Colombia dicen, pero por Dios, ¿cómo alguien se puede comer un perrito si los perritos sienten? Y alguna vez una amiga mía me decía, pero es que acaso los cerdos no, los cerdos también sienten. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La cultura y el modelo mental que te dice que de pronto comer cerdo sí se puede, y comer vaca también, pero de pronto perro no, mientras que en otros lugares, pues son otras las costumbres. Entonces, fíjense que lo que es verdadero o falso depende en gran medida del contexto cultural en que nos encontramos y de la conciencia que nosotros tenemos para tomar esa decisión. Por eso es tan difícil cuando dicen, es que la verdad única y verdadera, eso es muy relativo porque está mediado por un contexto cultural, la educación, tradición y otras cosas. Entonces, resulta que es lo que pasa con nuestro amadísimo cerebro. El cerebro es un órgano fascinante. Este es el siglo del cerebro. Hemos aprendido mucho, mucho, mucho del cerebro. Y pues él consume mucha energía, bastante. Creo que ustedes han sentido la diferencia de estar trotando a estar todo el día en reuniones. Uno termina agotadísimo en las reuniones. Pero ¿por qué si no me moví de la silla? Porque es que la energía que se requiere para estar atendiendo en los procesos cognitivos es mucha. Entonces el cerebro, que es tan pilo, ha desarrollado atajos mentales para tomar decisiones más rápidamente. Y a eso se le conoce como sesgos cognitivos o incluso prejuicios cognitivos. Entonces, ¿cómo así? Entonces resulta que usted va a la tienda y probó el helado, pues después de un proceso así largo de escoger sabores de helado, al fin usted se decidió por el helado de fresa y le encantó. Entonces su cerebro dice, el helado de fresa me gusta. La siguiente vez que usted va a esa tienda ya dice, no, helado de fresa a la fija. Porque no se va a poner a pensar en qué sabor, que si el uno, que si el otro, porque eso es demasiado agotador. Mejor va a la fija, al helado que ya conoce. Eso sería un atajo mental. Sería más rápido ir a lo que usted ya sabe que está bien, que le gusta, que ponerse a hacer toda la toma de decisiones. Hay autores que dicen, no, mire, para tomar decisiones uno tiene que tener todas las opciones en lista, darle prioridad y escoger la mejor. Pero ustedes se imaginan, bueno, listo, si usted va a comprar un helado donde hay 3 sabores, pues fácil. Vainilla, fresa y mora, pues fácil. 3 sabores, usted le da prioridad, listo. Pero si usted va a una tienda donde hay 25 sabores diferentes, ¿cuánto tiempo se va a demorar usted para poner la lista, escoger los sabores y escoger el mejor? Y hay gente que se demora mucho escogiendo hasta qué se va a comer. Imagínense, ya a una cosa tan sencilla como que almorzar y se demora. ¿Cómo sería entonces decidir cosas más complejas en la vida? Entonces, nuestro cerebro dice, no, más fácil aprender de la experiencia y guardar la información. Entonces, por ejemplo, eso es lo positivo, ¿no? Entonces, sabor de helado, fresa, listo. Pero también en las cosas que no son tan chéveres. Usted va por una calle, por algún lugar, y de repente lo siente como peligroso, percibe que está muy solo. Entonces, la siguiente vez, usted ni siquiera se da cuenta, pero inconscientemente usted cambia de calle.
porque ya está guardada la información allí de que esa calle es peligrosa. Y así empieza a generarse ese mecanismo de aprendizaje que hace que uno ni siquiera lo piense y tome decisiones rápidamente. En últimas, esos son los sesgos cognitivos. Entonces, eso no sé qué lo descubrieron, le pusieron nombre en el 72, Kahneman y este señor, y por eso les fue muy bien y se hicieron famosos y empezamos a estudiar los sesgos cognitivos. Y es la forma en que el cerebro, de alguna manera, optimiza el proceso de toma de decisiones y digamos que casi que automáticamente decidimos cosas. Desde el punto de vista positivo, decidimos rápido. Desde el punto de vista negativo, el problema es que si no somos conscientes de eso, empezamos a generar prejuicios y empezamos a decidir a partir de prejuicio. Entonces, ¿cuál es el problema de que usted siempre se coma el helado de fresa y nunca pruebe uno nuevo? Pues que se puede estar perdiendo los otros que son buenísimos. Hay que hacer el intento de probar otro. Eso es buenísimo para el cerebro. Se llama neuroplasticidad. Probar cosas nuevas, información nueva. Pero resulta que es más cómodo decidir siempre sobre lo conocido. Es más fácil. Entonces, aquí hay en Colombia un restaurante que se llama Crepes and Waffles, que tiene una variedad de productos. Hay una cosa muy simpática. La mayoría de gente que conozco siempre escoge lo mismo. Yo no les pregunto, ¿y que por qué no cambia? Y me dice, ¿y qué tal y no me guste? Pues no pierde nada, es solamente un almuerzo. No, pero ¿qué tal y no me guste? Ese es el gran problema que tenemos con los prejuicios. Cambiar una idea preconcebida es difícil, porque es más cómodo lo que ya conocemos. Y ahí viene el reto grande que nos pone la Fe Bahá'í. Cuando nos dicen que hay que abolir los prejuicios, nos están diciendo que hay que reflexionar sobre cómo pensamos, sobre lo que creemos, ser conscientes de eso y mirar a ver si vale la pena seguir con eso o no. Pero si nos cuesta cambiar el sabor del helado, ¿cómo será cambiar, por ejemplo, una idea que tenemos sobre, por ejemplo, sobre los budistas o que tenemos sobre la economía o, por ejemplo, sobre no murmurar? Pues ahí es donde viene el grado de complejidad. Por eso, cada principio de la fe es mucho más complejo de lo que a veces uno se imagina. Es bien profundo el reto que nos está poniendo. Porque si nos quedamos con los sesgos cognitivos, ¿qué va a pasar? Particularmente el de confirmación. Solo vamos a aceptar aquello que esté de acuerdo a lo que pensamos. Solo vamos a creer que es verdad aquello que coincide con lo que creemos. Y lo que no coincide, ni siquiera le damos la oportunidad de escucharlo, sino que lo desechamos. Ahí está el gran problema. Ahí viene la polarización política, los conflictos que hay, porque entonces solo es inteligente el que piensa como yo. Y ese que piensa como yo es inteligente, culto y bien formado. Pero el que piensa diferente, no, es un ignorante y no sabe, además nos quiere dividir. Resulta que ahí ambos estamos dividiendo. Ese es el gran problema, digamos que lo que se conoce como sesgo de confirmación. Entonces, cuando desechamos una idea sin darle ni siquiera la posibilidad de escucharla, estamos nosotros mismos encerrándonos en una burbuja en que solo entra lo que yo quiero, como que piensen como yo. Y si nos ponemos a pensar, muchas personas hacen eso. Y esa es la dificultad que tenemos cuando queremos contarles, por ejemplo, de la fe, que dicen, no, a mí no venga con cuentos que yo en eso no creo, porque es que ni siquiera dan el chance de escuchar. Debemos cuidarnos de no caer en eso, pero también ser compasivos porque las otras personas están defendiendo sus ideas. Es como si, pensémoslo así, es como si yo hubiera generado una estructura a mi alrededor para protegerme, donde mis creencias son las que me protegen. Y de repente llega alguien a decirme, no, es que eso no es verdad y me la quiere destruir. ¿Cómo reaccionaría uno? Pues a la defensiva. Ese es el gran reto cuando queremos contarle a alguien, por ejemplo, de la fe, y es una persona que tiene otras creencias. Por eso debemos saber cómo hablarles, porque es muy difícil que a uno le destruyan lo que ha llevado tantos años construyendo. Los prejuicios no son malos del todo, ¿no? Evolutivamente tuvieron un uso. Por ejemplo, en esta caricatura le dice el globito chiquito a la mamá que está cansado de que lo cuide tanto. Porque él es perfectamente capaz de escoger a sus amigos. Y miren los amigos. Y eso también nos pasa muchas veces. O sea, uno muchas veces cree, está convencido de que lo que uno sabe y conoce es la verdad. Y hay mucha gente que está convencida, por ejemplo, los que creen en la Tierra plana, que lo que ellos piensan es la verdad. Y no escuchan a los demás y se pegan las estrelladas. Entonces, ¿tiene una función evolutiva? Sí, tuvo una función evolutiva. En la sabana africana, los primeros seres humanos, los primeros hombres, aprendieron que cuando una mata se movía, ahí podía haber algo peligroso. Entonces la evitaban, de alguna manera. Pero hoy en día, con el desarrollo que tenemos, las capacidades que tenemos y los que estamos, digamos que con la posibilidad de acercarnos a la Fe Bahá'í y todas las posibilidades que hay de información, el reto es tratar de superar esos prejuicios y empezar un poco también a abrir nuestro marco conceptual para escucharlo a los demás. Este es uno muy conocido, muy típico, seguro les ha pasado,
que la gente dice, no, pero yo no soy prejuicioso, yo no soy racista, ¿cómo se te ocurre? Y uno les pregunta, ¿tú te casarías con una persona negra o dejarías que tu hija se case con una persona negra? Ah, no. Entonces uno ve que en el fondo sí, es lo que le está pasando a Susanita. Dice, mira, mi mami me regaló este muñequito. Ella, un negrito. Sí, ¿por qué? No vas a decirme que tengas prejuicios. Ella, no. Yo, pues, ¿cómo va a tener? No, porque es que decir que tiene uno prejuicio o reconocerlo, eso también es malo, ¿no? Socialmente es malo. Entonces, no, si todos somos iguales. No, para nada. ¿Y a dónde vas? A lavarme la mano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Incluso el hecho de reconocer que tenemos prejuicios es un prejuicio, además es socialmente malo, ¿no? Decir que uno piensa de esa manera. Entonces, hay toda una construcción alrededor de eso. Fíjense con lo que pasa en las elecciones, el voto vergonzante. Uno quiere votar por un candidato, pero socialmente no es correcto, hay un prejuicio sobre eso, entonces yo digo, no, yo no voy a votar por eso, voy a votar por el otro. En las elecciones, no, yo voy a votar por Hillary Clinton, yo voy a votar por Donald Trump, y al final la primera vez ganó Trump. Y en gran medida lo que se vio es que a la gente le daba pena decir lo que realmente quería hacer. Entonces, todo eso que estamos viendo, esas ideas, ese miedo, ese temor a decir lo que uno piensa, ese temor también a no ser aceptado por el otro, es justamente porque uno teme a los prejuicios de los otros, porque uno es consciente de que están ahí. Ahí les cuento que en mis clases siempre sucede, bueno, generalmente pasa que algún chico me dice, no, profe, yo no sufro de eso, yo no tengo prejuicios. Y los demás pues se mueren de la risa, ¿no? Porque sí los tenemos, todos tenemos, de hecho eso ya es un prejuicio. Lo que sucede es que como socialmente se ve mal decir eso, pues uno también a veces se autoengaña y dice, no, yo no tengo ningún tipo de prejuicios. Porque uno piensa que los prejuicios solamente son el racismo, la xenofobia y todo eso. Pero si uno va a la definición, a un juicio juzgar antes de que algo suceda, todos lo tenemos. Miren, tan bonito, yo creo que Pachito nos puede hablar también de León Tolstoy ahorita, porque yo creo que él sabe mejor la historia y la importancia de Tolstoy en este tema para nosotros. Pero a mí me encantó esta frase, este trocito, lo tomé de un texto que se llama ¿Qué es el arte? Y me gustó lo que él escribe porque es muy sabio, dice, mire, conozco un número considerable de hombres, no solo listos, sino tremendamente inteligentes, capaces de resolver problemas matemáticos, filosóficos, científicos, perdón ahí el error, y de extrema dificultad. Y al mismo tiempo, incapaces de discernir la más obvia y simple de las verdades. Si al hacerlo, debían admitir la falsedad inherente de una creencia previa de la que se sentían orgullosos y que además le habían enseñado a otros y que además se había convertido en el soporte de su vida. Miren lo que está diciendo, era gente muy inteligente. Pero si se llegaban a dar cuenta que lo que estaban diciendo no era cierto, que esa creencia que tenían no era verdad, les costaba reconocer y cambiarla. Y yo creo que si Panchito nos puede echar una manita y nos puede contar un poquito de León Tolstoy. Yo creo que tú sabes más que yo de este señor. Claudita, estamos todos fascinados escuchándote. Después, con mucho gusto. Yo no quiero perder. Sí. Hay una cosa que me parece interesante de Tolstoy, es que él tuvo un cambio muy fuerte en su vida, ¿no? Incluso él mismo llegó a decir que después de su cambio tan fuerte de espiritual, él mismo llegó a decir que sus obras anteriores no eran buenas y no las recomendaba. Porque él vivió eso, es que él tuvo que cambiar profundamente sus creencias, no logró, entendió y cambió profundamente sus creencias y él se pudo dar cuenta de eso. Entonces miren lo difícil que puede ser decirle a alguien que cree profundamente en algo y decirle, mire, eso que usted cree, sabe que no está, como que no es verdad. Mire, piénsese que hay cosas que pueden ser diferentes, porque eso está pegando lo más profundo del ser, de su estructura y del ego. Y por eso dice él, mire, muy poquitos hacen eso. Y miren la frase cómo termina. Quizás sea esta la peor faceta de la soberbia. Cuando uno dándose a uno cuenta de que le están diciendo una verdad y que uno está en el error, prefiere uno quedarse en el error con tal de no reconocer la verdad. Eso es una cosa bien difícil. Y eso lo que nos está diciendo es que preferimos aferrarnos a la creencia, a lo que siempre hemos creído, al prejuicio, antes que dar el salto al vacío a esa verdad, aún teniendo la evidencia. Entonces, para que vean que no es tan fácil soltar, dejar los prejuicios. Entonces, ahorita Panchito nos habla de Tolstoy y nos queda ahí pendiente eso. Los prejuicios los podemos ver como esas etiquetas que empezamos a poner para clasificar a las personas, a las situaciones, a las religiones, a todo. Entonces hay prejuicios raciales, hay prejuicios de género, hay quienes piensan que las mujeres no podemos dirigir una empresa, hay quienes piensan que las mujeres somos el sexo débil, hay prejuicios de religión, muchas veces por ignorancia, por no conocer o no saber,
de preferencias sexuales, hay prejuicios raciales, hay prejuicios en frente a la pobreza, a la riqueza, y finalmente son solo etiquetas que nos dividen, porque en esencia todos somos uno y el mismo. Y hay varias citas en las que se nos recuerda que somos hojas de una misma rama. Es algo así como pensar en el fluido eléctrico. El fluido eléctrico por todos lados va fluyendo, es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? El aparatito que lo recibe, la forma de la bombilla. Pero el fluido eléctrico, lo que está fluyendo es lo mismo, es la misma energía. Entonces no tiene sentido que entonces mi bombillo que está aquí le diga entonces a mi lámpara que está en el cuarto, no, yo soy mejor que usted porque soy bombillo y usted es lámpara. Es la forma externa, tiene forma de bombillo, el otro tiene forma de lámpara, el otro tiene forma de computador, pero la energía que está entrando es la misma, es el mismo fluido. Entonces no habría necesidad, no habría por qué pensar que uno es mejor que el otro. Esta es una historia que tiene que ver con lo que les contaba de siempre se ha hecho así. Entonces, esto también es una que cuentan todos los maestros en todo lado, que seguramente ustedes la conocen. Es que había un maestro en un templo budista que quería enseñar a meditar y con el ejemplo a sus discípulos. Entonces, él se levantaba muy temprano a la madrugada a meditar a las 3 de la mañana antes de que se levantaran los demás. Y se sentaba a meditar. Y entonces empezó a ladrar un perro, pero ladraba y ladraba. Y él respiraba y nada que se podía concentrar. Entonces, ¿qué hizo? Amorosamente fue, acarició al perrito, le dio de comer y lo amarró lejitos de donde él iba a meditar. Y se sentó a meditar y pudo meditar. Durante los días que siguieron, él ya tomó por costumbre levantarse temprano, consentir al perrito, darle comida al perrito y amarrar al perrito y sentarse a meditar. Cuando sus discípulos se levantaban, cuando los estudiantes se levantaban, pues ellos veían que él venía a amarrar al perrito. Pasaron los años y el perrito, el monje murió, el perrito también, pero en el monasterio siempre tenían perrito y siempre había monjes meditando. Si ustedes revisan el libro de meditación hoy en día, dice pasos para meditar. Primer paso, levantarse temprano, lavarse las manos. Segundo paso, consentir al perrito, darle comer al perrito, amarrar al perrito. Cuarto paso, empezar a meditar. Entonces uno le pregunta al monje, ¿y para qué el perro? Ah, no sé, aquí siempre se ha hecho así, el maestro lo hacía. No, pues es que no tiene nada que ver con la meditación. Simplemente él lo hacía porque tenían un perrito y había que, pues, para él poder meditar. Pero como las personas no preguntaron por qué, simplemente lo volvieron tradición, pues hoy en día todavía se exige que para hacer este proceso de meditación hay que tener un perro. Nada que ver. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es cuando uno hace la ciega repetición de una tradición, sin preguntar por qué o para qué. No hay nada más triste que llegar a cualquier lugar y preguntarle a alguien, ¿y por qué está haciendo eso? Y que la respuesta sea, ay, no sé, aquí siempre se ha hecho así. Porque eso quiere decir que no hay comprensión realmente de lo que se está haciendo. Bueno, y eso pasa en todo, incluso en las interpretaciones que hacemos de las religiones y de los eventos históricos y de las tradiciones en todo lugar. Hay una cosa que yo puedo notar, y es que muchas veces hacemos juicios muy severos de las demás religiones, muchas veces más por ignorancia que porque realmente las conozcamos. Por mi experiencia de vida, afortunadamente he podido conocer y experimentar varias de estas formas de pensamiento, de religiones y vivirlas. Y es una cosa muy dolorosa cuando escucho a algunos amigos decir, es que los budistas son machistas, es que el budismo es una secta, es que los zoroastrianos son una secta, es que los hinduistas. Y yo como, ¿y eso de dónde salió? No, es que a mí me contaron. Yo tengo un amigo que me dijo, ay, ¿qué pasó? No. Nosotros no podemos hacer eso. Una de las cosas que uno tiene que hacer es muy cuidadoso con lo que dice y con mucho respeto e investigar. Entonces, por ejemplo, con esta me he encontrado muchas veces que me han dicho, es que los budistas son machistas porque uno ve que solamente hay hombres. Pues no, realmente no. De hecho, yo tuve la oportunidad de recibir clases muy bellas con varias monjas budistas, incluso una de las monjas más queridas está en Argentina precisamente, y pues no, resulta que no, los votos son tanto para hombres como para mujeres. Y realmente Buda, cuando dio los principios básicos, era para la sangha a todo el grupo, hombres y mujeres. O sea, yo no sé de dónde salió esa interpretación. Ahora, lo que sucede es que en la antigüedad, la época de Buda y posterior a la muerte de Buda,
las regiones en las que los monjes estaban eran muy peligrosas y había regiones en que las mujeres no podían ir, no por prohibición, por seguridad, porque las asesinaban, porque las violaban, porque las maltrataban. Y entonces lo que se hacía era que iban acompañadas o no iban, pero era por seguridad, en un contexto terrible de guerra y de persecución. Entonces muchas veces lo que sucede es que uno saca las cosas de contexto o las interpreta de acuerdo a lo que uno conoce, como los elefantes, como el tema del elefante. Entonces, como yo veo y digo, uy, solamente hay hombres y además, miren cómo las trata, entonces yo asumo e interpreto que el mundo es así y resulta que no. Para eliminar los prejuicios, un camino es la libre investigación de la verdad y no creer las cosas por tradición, sino uno mismo verificar las cosas. Yo sé que no se ve bien la imagen, pero yo creo que transmite la idea. La gallinita, que en el mundo que ella vive, cuando alguien se sienta de cuclillas es porque va a empollar un huevito. Cuando ve ese cuadro dice, de ahí salen los humanos. ¿Por qué? Porque es lo que ella tiene en su modelo de referencia, no conoce más. Entonces, uno interpreta el mundo de acuerdo a lo que uno conoce, de acuerdo a lo que uno sabe, de acuerdo a lo que hay incluso adentro en su mente, en su corazón. Si uno se queda solamente con lo que uno conoce, pues su interpretación del mundo va a ser muy limitada. Cuando uno interactúa con otras personas, y por ejemplo, aquí yo sé que Pancho también en eso me puede echar la mano más adelante, cuando uno viaja por todo el mundo, conoce gente de diferentes culturas, habla con budistas, habla con hinduistas, habla con todo el mundo, se empieza a dar cuenta que las diferencias son muy chiquitas, que hay muchas cosas muy bonitas en ellos y que generalmente es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y aprende uno a ser menos prejuicioso y más compasivo al conocer al otro, al dar ese paso y romper las barreras que a veces nos limitan. Por eso es bueno tener amigos de diferentes edades, más jóvenes que uno, mayores que uno, de diferentes países y amigos que piensan diferente, porque eso nos ayuda a ampliar nuestra forma de ver el mundo. En neurociencia se dice que eso permite que el cerebro desarrolle neuroplasticidad y entonces sea más plástico, como que genere más ideas, las neuronas se conecten más. Cuando uno se queda solo con lo que conoce y solamente con lo que uno sabe en su zona de confort, se tiende a volver rígido. Y las cosas rígidas se parten, las cosas flexibles se adaptan. Entonces, la neuroplasticidad asociémosla con flexibilidad en el cerebro. Esto también tiene que ver con la forma en que vemos el mundo. Una misma situación puede ser interpretada por cada persona de manera distinta. Entonces, no creamos que como yo veo el mundo, todo el mundo lo ve igual. Ese es otro sesgo. Y es que, ¿qué hacemos? Nos unimos los que pensamos parecido, 4 o 5 mis mejores amigos piensan igual que yo, y yo extrapolo que todo el mundo piensa como yo. Y no es así. Las personas pensamos diferente, tenemos ideas diferentes, y por eso es muy sano poder hablar con personas que piensan diferente o que tienen costumbres diferentes. Entonces, a ver, aquí tenemos otra cita bonita. ¿Quién la quiere leer? Esta es cortica. Carito, ¿me ayudas? Sí. Carola, ¿me ayudas? Y entre las enseñanzas de Bajaola está que los prejuicios religiosos, raciales, políticos, económicos y patrióticos destruyen el edificio de la humanidad. Mientras prevalezcan los prejuicios, el mundo de la humanidad no tendrá descanso. Selección de los escritos de Abdu'l-Bahá. Muchas gracias. Y es porque ya vimos que los prejuicios son etiquetas que nos dividen, que nos separan, que nos crean la falsa idea de que somos superiores unos a otros, cuando eso no es verdad. Yo sé que cuesta un poco pensar que alguien que, por ejemplo, en tema de política, que alguien que está en un partido diferente a mí, pues esté a mí, digamos, podamos trabajar juntos o que estemos al mismo nivel, cuesta con tanta polarización. Pero ahí está el reto, es poder ver a Dios en el rostro de esa persona que piensa distinto y entender que simplemente tiene una pieza distinta de mi rompecabezas. Le está viendo la trompa y yo le estoy viendo la pata, pero resulta que son 2 pedacitos de esa realidad. Y que si yo me niego al pedacito de esa persona, pues me estoy quedando solo en mi pedacito de mundo, pero me estoy perdiendo de conocer otras posibilidades. Y la creatividad y la innovación surgen justamente cuando se piensa diferente. Ahí está como el gran secreto de todos los temas de innovación y de creatividad que tanto se habla hoy en día.
En el libro Contestación a unas preguntas, en el capítulo 83, Abdu'l-Bahá nos dice, mire, los 4 caminos, como 4 modos de adquirir conocimiento. Dice, uno es los sentidos. Pero ya nos dimos cuenta que los sentidos nos pueden engañar, que a veces lo que vemos no es lo que está ahí. Y hay una razón para eso. Si ustedes miran, desde el punto de vista científico, el espectro de luz visible que tenemos los humanos es muy chiquitito. Y queda mucha cosa por fuera de ese espectro de luz visible. Las langostas, esos bichitos que se comen las hojitas, ven más que nosotros. Y de otros colores, y en otras gamas. O sea, nosotros vemos muy poquito. Entonces, si creemos que solo lo que vemos existe, nos estamos engañando. Hay mucho más ahí que no alcanzamos a ver. Luego dice, bueno, el intelecto. Claro, la razón, la lógica, los títulos. Pero dice Abdu'l-Bahá, no, tampoco. Es que miren que Platón, en su momento, con lógica probó que la Tierra era plana. Y se equivocó. En la época de Galileo, a este hombre casi lo matan por decir que la Tierra no era el centro del universo. Y los otros demostraron con lógica lo que ellos decían. Incluso, si usted habla con un terraplanista, cuidado porque lo pueden convencer. Esta gente tiene muy claro el argumento para convencerlo a uno de que la Tierra es plana. Pero resulta que eso no es verdad. Porque es que uno con el lenguaje y haciendo ciertas asociaciones, y si uno es bueno echando el cuento, es capaz de convencer al que sea. Pero eso no quiere decir que sea verdad. Y luego dice, y la tradición. Entonces las tradiciones, bueno, sí, hay tradiciones muy interesantes que vale la pena pues mirar, pero si usted no las analiza y no las comprende, simplemente las sigue, cuidado, porque es que finalmente la tradición es una creación mental de un ser humano y ahí también puede haber error. Entonces dice él, mire, por ahí, por esos caminos, cuidado, porque usted se puede estar engañando y puede estar generando prejuicios y grave todavía más, los puede estar enseñando, entonces cuidado. Entonces él nos dice en ese capítulo que la manera justamente es la gracia del Espíritu Santo. Justamente, ahí está el verdadero criterio. Y son esas confirmaciones que uno tiene mucho más profundo que en la mente. ¿Cómo así? Yo creo que ustedes también lo han vivido porque seguramente a todos nos ha pasado. Que usted está como con una pregunta en su cabeza o una inquietud, ya sea de su trabajo, ya sea de la fe, cualquier tema. A mí me ha pasado con cosas en mis investigaciones y con temas aquí de la fe. Y Pancho me ha ayudado en varios de esos. Que uno tiene como las piezas y como que uno se está acercando, pero como que algo le falta. Y de repente alguien te dice algo o tú mismo encuentras algo y de repente sientes que el rompecabezas se armó. Como que uno comprende. Y en mi caso, yo lo siento como que respiro y ya, lo tengo, como el eureka, como que lo sentí. Entonces ahí es cuando uno tiene la certeza de lo que uno está haciendo es que es algo que no se puede escribir con palabras. Quisiera, pero no es posible. A mí me pasó hace algunos meses cuando conocí a Pancho. Y es porque yo tenía unas ideas, pero no estaba respecto a la fe, pero no estaba segura. Y hablando con él, apenas estaba conversando con él, tomando apuntes, y de repente colgamos, y yo hice un dibujo en mi cuaderno, y de repente dije, ya, lo tengo, ya entendí. ¿Qué fue lo que entendí? Lo que hoy en día es la conferencia que suelo dar sobre la relación mente-cerebro-corazón. Yo tenía la intuición, pero no estaba segura. Tenía las piezas, pero no sabía cómo ponerle forma. Y un día conversando con Pancho, termina la conversación y yo digo, ya, lo tengo. Como que una certeza de corazón allá en lo profundo que uno dice, eso es. Cuando uno llega a esa certeza, es que uno ya queda tan convencido, como que uno sabe que la cosa va por buen camino, pero cuidado, no terminó ahí. Ahí apenas empieza. Ese es el punto que de pronto a veces no nos queda tan claro algunas veces cuando estamos aproximándonos de esta perspectiva. Es que uno cree que cuando uno entiende algo es que terminó. No, es apenas está empezando el camino. Y resulta que nuestro cerebro es tan maravilloso que cuando algo se entiende, él empieza a buscar en todo nuestro entorno esas piezas que siguen faltando para que sigamos el camino y sigamos trabajando. Ahí apenas inició. Piénsenlo así. Las chicas se quieren comprar un par de zapatos, unas botas altas, rojas. Y ustedes de repente ven, donde quiera que van, ven a alguien con botas rojas. Mire, es que están de moda. No, no es que están de moda. Es que como ahora usted le dio la orden a su cerebro de que usted quiere eso, él empieza a buscarlo en todas partes. Usted se quiere ir de viaje. Dice, yo me quiero ir para Marruecos. Y de repente todo a su alrededor, la gente con la que habla, bueno, el celular es otra historia porque esos son los algoritmos, pero la gente con la que usted habla, de repente ve un anuncio en la televisión, no es que el mundo ya ha cambiado y ahora esté de moda Marruecos, es que el cerebro apenas se encuentre en esa orden, sabe qué buscar, lo busca. Entonces eso pasa también con la ciencia y con la fe.
Cuando uno encuentra y entiende algo, es que de repente como si el universo se confabulara para que todo se fuera armando y fuera usted teniendo las piezas. Y ahí es cuando usted sabe que va por buen camino. Se encuentra a las personas, va a la charla precisa, le llega justo el mensaje. Y es porque hay una certeza ya más profunda en el corazón que le dice que usted va bien. Entonces les recomiendo el capítulo del libro de contestación a unas preguntas, que lo revisen, el 83, que puede ser bien, bien interesante de revisar. Entonces, aquí es donde como que para mí todo tiene sentido, porque entonces fíjense que para nosotros, digamos que nuestros estudios, empezamos a verla fe de otra manera, como justamente empezamos a entenderla como esa práctica deliberada del conocimiento conscientemente adquirido, y ahí está la pieza clave. No es repetir por repetir, no es la tradición, no es porque siempre se hizo así, es porque usted entiende por qué lo hace, porque usted está consciente de lo que está haciendo, porque usted es consciente, por ejemplo, de lo que significa la oración cada mañana, porque usted entiende el beneficio de la meditación y entonces lo hace de manera consciente. Por fe entendemos entonces conocimiento conscientemente adquirido y en segundo, la práctica de buenas obras. Y eso es sumamente valioso porque cuando uno empieza a ponerle conciencia a las cosas, a comprenderlas, está uno eliminando los prejuicios. Y más si luego usted lo lleva al servicio, ahí sí que es el santo remedio porque usted ya empieza a ser empático y compasivo con los demás. Y ahí está el secreto pues de todo este asunto. Bajaula enseñó que los prejuicios, sean religiosos, raciales, nacionalistas o políticos, destruyen las bases del desarrollo humano. Los prejuicios de toda clase son destructores de la felicidad y el bienestar. Ojo, ¿por qué? Porque fíjense que cuando uno está lleno de prejuicios, uno es soberbio y arrogante, porque uno cree que lo que uno piensa eso es y no escucha a nadie más, porque uno juzga y puede ser muy cruel, y además porque divide. Los prejuicios por naturaleza dividen entre los que cumplen y los que no. Hasta que no sean disipados, el avance del mundo de la humanidad será imposible. Los prejuicios raciales, religiosos, nacionales pueden observarse en todas partes. Por miles de años el mundo de la humanidad ha estado agitado pues por ellos. Y eso continuará. Por consiguiente, si buscamos establecer la paz, debemos de ese obstáculo. Pues de otro modo, el acuerdo y la tranquilidad no se obtendrán. Entonces miren que el tema de los prejuicios no es simplemente decir, ah, no, es que como yo no soy racista, ah, no, es que como yo sí creo en la igualdad. No, es estar vigilantes nuestros pensamientos todo el tiempo, porque sin querer, cada vez que estamos observando algo, podemos estar prejuzgando y dividiendo, y etiquetando. Y hoy más que nunca, nos dice Abdul Baha, es imperioso que entre la unidad y la armonía entre los amados, pues deberían tener entre ellos y vivir en esto tan bonito, un solo corazón, una sola alma. Y deberían, en la medida de que ellos dependa, resistir solidariamente a la hostilidad de todos los pueblos. Deben poner fin a los ignorantes prejuicios. Y esa parte es interesante, ignorante, porque fíjense que cuando tiene prejuicio es cuando uno no está consciente de lo que está haciendo y no está aplicando el principio de libre investigación de la verdad. Es cuando uno no investiga por uno mismo, sino que le cree al otro, a la tradición, al chisme, al comentario, a la fake news. Deben poner fin a los ignorantes prejuicios de todas las naciones y religiones y deben dar a conocer, esto es clave, a todo miembro de la raza humana, que todos son las hojas de una sola rama y los frutos de un solo árbol. Todos somos uno y el mismo, no hay necesidad de separarnos, no hay necesidad de etiquetarnos. Y esa parte súper clave. Abdul Baha en Lecciones Escritos 221.4. Y para cerrar, pues un tema ya que tiene que ver con las redes sociales. Resulta que las redes sociales están convirtiendo en el caldo de cultivo más peligroso para los prejuicios y las creencias, el sesgo de confirmación y las creencias equivocadas. Y es que ustedes saben muy bien, ya se han hecho muchos documentales y series, que las redes sociales, tanto Google, Yahoo, Facebook, Twitter, TikTok, todos ellos, utilizan unos programas, unos algoritmos que empiezan a predecir nuestro comportamiento, que empiezan a capturar primero información, a que le damos like, que miramos, si en el perfil decimos, por ejemplo, que somos de una comunidad religiosa, si somos, por ejemplo, republicanos, demócratas, de un partido del otro, toda esa información la empieza a capturar. ¿Con qué intención?
con luego predecir nuestro comportamiento y entonces empezar a mostrarnos información consistente con lo que nosotros escogemos, es decir, confirmar nuestras creencias. Y entonces nos empieza a conectar con personas que aparentemente piensan como nosotros. Fíjense el dibujito que está ahí. Vemos cómo se empiezan a conectar, por ejemplo, las dos chicas. ¿Y por qué se están conectando? No porque sean amigas, sino porque tienen perfiles similares. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Imagínense ustedes millones de individuos conectados, reforzándose entre ellos mismos ideologías. Porque claro, el algoritmo que hace une a todos los que piensan parecido. Entonces, esas personas que piensan parecido empiezan a quedar atrapadas en una burbuja ideológica o política, lo que ustedes quieran, y entre ellos a reforzarse sus creencias. Y entonces cada uno de ellos cree que como él piensa así y varios o muchas personas en el mundo piensan como él, tiene la razón. Entonces, fíjense ustedes por qué en este momento de la pandemia hemos tenido tanta polarización y tantos temas de teorías de conspiración. Que una gente la cree, empieza el algoritmo a conectarlo con otros locos que piensan igual y ya hay mucha gente pensando en el tema de las teorías de conspiración y lo mismo las fake news. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las redes sociales, digamos que la forma en que elegimos nos empiezan a reforzar ciertas ideas. Pasa lo mismo que con Netflix. Usted escoge una película y ¿qué hace el algoritmo de Netflix? Le pone películas parecidas a lo que usted vio. Entonces, de alguna manera usted dice, ay, mire, está de moda la película que a mí me gusta. Y no, es que le está poniendo en ese grupo en que usted está personas que les gusta más o menos lo mismo que usted o que piensan como usted. Entonces, des en cuenta que la cosa es mucho más compleja y salirse de ese molde necesita ser uno muy consciente. Meditar, orar y empezar a interactuar con personas que piensen diferente a uno. De vez en cuando véanse películas distintas en Netflix que usted nunca vería, a ver qué pasa con el algoritmo, enloquezcan al algoritmo. En sus redes sociales también, miren otras cosas, no siempre ven lo mismo. Cuando tengan posibilidad de hablar con gente, hablen con gente diferente, sobre todo cuando podamos salir, congresos, seminarios, eventos, hablen con personas distintas y den el chance de conocerlas. Hablar con alguien distinto va a implicar que usted desarrolle emocionalmente el tema de empatía y compasión. También no es fácil, porque que alguien le lleve a uno la contraria, pues es molesto, pero eso en su cerebro va a ser buenísimo, porque le genera nuevas conexiones neuronales. Rodearse solo de la gente que piensa como uno y de las personas que opinan como uno no es nada sano, porque uno se crea la falsa idea de que uno está en lo correcto. Y ya se dieron cuenta que simplemente tenemos un pedacito del elefante, pero faltan muchos, muchos, muchos más. Entonces, por eso es buenísimo interactuar con personas diferentes a uno. En mi círculo social yo tengo un amigo, se llama Drosh, es químico, y es la persona más opuesta a mí que pueda existir en el mundo. Y les debo confesar que yo hablo con él al menos una vez al mes. No creo que pueda más, pero una vez al mes hablamos. Y él siempre me pone a pensar cosas porque él es muy diferente a mí. Pero para mí es una gimnasia a mi cerebro, porque me permite justamente escuchar a alguien que piensa distinto y que por un momento me hace pensar, tal vez sí, tal vez tenga razón. No es fácil, pero sí es absolutamente recomendable. Y ya para cerrar, entonces, si deseas obtener saber y reconocimientos divinos, pon tu empeño en encontrar argumentos racionales y de peso. Pues los argumentos son una guía del camino, y mediante este el corazón se volverá hacia el sol de la verdad. Y cuando el corazón se vuelve hacia el sol, entonces el ojo se abrirá y reconocerá al sol mediante el sol mismo. Entonces el hombre no tendrá necesidad de argumentos ni demostraciones, puesto que el sol es completamente independiente, y la independencia absoluta no necesita nada. Y las demostraciones son una de las cosas de las cuales la independencia absoluta tiene necesidad. Esta cita tiene aquí dos razones. Una es decirles la libre investigación de la verdad. Es importante. No crean solo porque, es más, lo que yo les dije acá, no me lo crean. Vayan y miren si es verdad. Vayan y miren si están esas citas. Averigüen de Tolstói. Miren a ver si todo eso que les conté es cierto. Preguntar está bien, dudar también. Esa es la primera etapa del camino. Porque después, fíjense lo que dice la cita, porque con el tiempo, cuando ese conocimiento llega al corazón, y ojo con eso, conexión cerebro-corazón, ya no se requiere nada, porque en el corazón está Dios y ya uno sabe que es verdad y que no. Hay una cosa que pasa con esta cita. He visto en algunas conferencias que solo cogen el pedacito de abajo, desde el entonces, para justificar por qué a veces las cosas de los científicos no son importantes. Miren cómo se pueden manipular las cosas incluso en la misma fe. Entonces, siempre que ustedes tengan una cita que les llame la atención,
busquen, anoten la página y vayan y lean el capítulo, a ver la página o el capítulo, a ver qué decía antes. Y léala en contexto. Si hay algo de lo que puedo estar segura y que he podido descubrir durante mis años en la fe, es que la fe es absolutamente perfecta y lógica. Y generalmente la información, los parrafitos, los textos vienen dentro de un cuerpo mucho más integrado que le ha ayudado a entender mejor. Ojo con las citas fuera de contexto. Ojo con la información que alguien les da. Es que en algún libro está, no, pregunten el libro y vayan y revisen el libro. Y si no quedan conformes, pregúntenle a personas que pueden saber más, a Panchito, a Carola, a las personas que ustedes saben que pueden ayudarles a comprender. De pronto estudiar en grupo ayuda, pero nunca se queden con la duda. Y tampoco se queden con, es que alguien me lo dijo. Lo mejor de la manifestación que tenemos en este momento, lo mejor de conocer a Bahá'u'lláh, Abdul Bahá, al-Baba Choghi Effendi, es que podemos ir a libros que ellos escribieron, directamente a la fuente, a corroborar que eso fue así. Es una bendición que no se ha tenido siempre. Entonces, y eso nos va a ayudar justamente a liberarnos de los prejuicios. Conocer a las personas, conocer los contextos, hacen que seamos más compasivos, menos exigentes, menos criticones, y ahí poco a poco vamos a ir eliminando los prejuicios. Entonces ya se dieron cuenta que la abolición de prejuicios no es tan fácil. Es un proceso complejo que demanda de nosotros estar conscientes y estar todo el tiempo preguntándonos, ¿y eso que estoy pensando? ¿Será que sí o será que no? Y eso pues no lo hacemos habitualmente. Eso era lo que les quería compartir. Les escucho sus comentarios a ver qué les pareció. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias. Y un aplauso si quieren abrir los micrófonos, aplaudir a la Claudia. Realmente. No, la verdad es que te pasaste porque quedó todo tan claro, que ni siquiera tengo dudas. Siempre estoy preguntando cosas, pero hoy día no, que es así. Sí, bien, súper. Muchas gracias. Es excelente charla, de verdad, me encantó. Extraordinaria, Claudia, Alejandra. Muy bien. Sí, te pasaste. Claudia, extraordinaria, de Gracias. verdad. Extraordinaria, muy buena. Muy buena. Fíjate que cuando hablaba al final, Claudia, me acordé de un libro que leí en la década del 60, que es de Aldous Huxley, y se llama El Mundo Feliz. Ah, sí. Seguramente los que tienen un poquito más de años se acordarán. ¿Se acuerda Silvia? Sí. Y en ese libro, Aldous Huxley dice que existirán los hombres, los alfa, los betas, los gamas, los epsilon, porque estarán todos perfectamente unidos solo en sus creencias. Y es allí cuando iban a empezar los grandes problemas. Ese es un libro que hoy tiene una vigencia absoluta. El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Impresionante, de verdad. Muy bueno, Claudia, muy bueno. ¿Y nos vas a contar de Tolstoy? Sí, por favor. Es que es muy poco lo que sé de Tolstoy, ¿ah? Muy poco. Pero con respecto a la fe, es que yo sé Sí, que... resulta que en una oportunidad Abdul Bahá estaba conversando en Acá con un grupo de Bahá'ís, y en esa conversación Abdul Bahá señaló el diente y dijo: los dientes no son para la carne. Eso lo dijo él. Pero que eventualmente y en el futuro el hombre se acercará mucho más a todos los alimentos que nacen de la tierra, sobre todo granos, frutas, en el futuro, pero que en este momento no es posible de una manera, no se puede establecer una ley sobre eso, sino que será un proceso a largo plazo. Entonces, este Bahá'í, que era un hombre muy sencillo, se fue de pionero a Rusia. Abdul Bahá le pidió que fuera a Rusia. Y él se fue a Rusia y estando en Moscú, entró en un bar, en un lugar donde se podía comer algo, y justamente en ese lugar estaba Tolstoy con un grupo de intelectuales que estaban conversando. Y entre la conversación salió el tema de la carne. Y este hombre quiso participar y se acordó de lo que dijo Abdul Bahá y lo dijo. Y Tolstoy quedó muy asombrado porque le pareció un argumento de mucha lógica lo que dijo este hombre.
Y le preguntó, bueno, ¿y quién dice eso? Dice, bueno, eso lo dice Abdul Baha, que es el hijo de Baha'u'llah, fundador de la fe Baha'i. Ese fue el primer contacto que tuvo Tolstoy con la fe Baha'i. Posteriormente comenzó a estudiar la fe Baha'i y ser un Baha'i. Y de allí una oportunidad él le escribe una carta a los jóvenes caucasianos, Tolstoy, donde les dice esta famosa frase que todos conocemos, que dice, pensar que pasamos toda la vida tratando de descifrar los misterios del universo cuando hay un prisionero en Acá que tiene la llave. Eso fue algo que él le escribió a los jóvenes caucasianos. Y de allí León Tolstoy naturalmente comenzó a desarrollar toda una filosofía del desprendimiento, que es lo que tú también confirmaste ahora en esta charla, que comenzó a dejar de lado muchas cosas que él daba por sentado, ¿verdad? Pues cuando conoció la fe Bahá'í encontró el sentido de verdad de la religión como una fuerza vital, coherente y en permanente cambio. Eso fue lo que le llamó la atención a Tolstoy. Es súper bonito porque uno empieza a ver que él empezó, o sea, en sus discursos, después de que él se conoce a Baha'u'lláh y empieza a estudiar, él empieza a hablar de la unidad, se vuelve defensor del Esperanto, incluso se volvió vegetariano, se llegó a ese punto, y dicen que la vida de él fue otra cosa, se volvió sumamente altruista, los escritos, él decía que lo que había escrito antes de eso no servía, eso no era, que era lo que estaba escribiendo después, y va a ser, o sea, un defensor, digámoslo, de la fe en muchas maneras. Y justamente cuando él escribe este texto, me pareció, llamó la atención porque él decía eso, que él tuvo que cambiar, o sea, logró cambiar sus creencias, su manera de pensar, porque era tan contundente la información, lo que estaba recibiendo, que no había manera de que él pudiera sostener lo que conocía antes. Y León Tolstoy es un referente, pero en muchos ámbitos de la historia, entonces por eso es, imagínense si él lo dice. Ya que mencionaste el Esperanto, en Polonia estaba Ludovico Zamenhof, que es el fundador, el creador del Esperanto, y que hizo un diccionario de la A a la Z, un idioma nuevo. Tardó muchos años. Y lo hizo porque la gente que vivía en esa zona de Polonia venían de muchas partes de Europa y no se podían entender. Y se insultaban todo el día por los prejuicios religiosos que tenían. Entonces, Zamenhof piensa que no es justo que la gente diga cosas que el otro no entiende. Y de ahí nació la idea de crear este idioma. Cuando lo había terminado, los enemigos de él, de Zamenhof, quemaron el diccionario. Lo quemaron. No quedó ni una letra. ¿Y él qué es lo que hizo? Lo volvió a hacer. Lo mejoró. Y ahí surge su hija Lidia Zamenhof, que se convirtió en una líder Bahá'í de Polonia. Y ella dio a conocer la fe en muchos lugares y a través de ella comenzaron los esperantistas del mundo a acercarse a la fe. Incluso en Persia se formó una liga de los esperantistas persas. Y muchos se acercaron a la fe a raíz de esta experiencia. En el libro de Sabiduría, Abdul Baha también habla del Esperanto, como esa posibilidad, como ese primer intento, ¿no?, de idioma auxiliar. Claro. Para los que no tienen idea, porque estamos hablando de Esperanto, es por eso. Y es un idioma que pues aquí también, yo lo alcancé a estudiar hace muchos años y se veía como una posibilidad de ese idioma auxiliar, porque es como una construcción de varios idiomas y tiende a ser fácil de aprender porque se pronuncia como se escribe, entonces tiende a ser relativamente sencillo. Pero pues eso, yo no sé qué habrá pasado con el Esperanto después, no sé hoy en día. Lo voy a decir sin ningún prejuicio lo que te voy a decir ahora. Pero los grandes lingüistas, gente dedicada realmente a la literatura, consideran que es una idea brillante, pero que es un idioma que carece de alma. Ah, claro. Es un idioma mecánico, que solamente comunica la mente de los seres humanos, pero carece del alma para comunicar el espíritu del hombre. Eso sí le hace falta un idioma, de tener alma. Claro.
Pues sí, entonces eso era. Pero cuéntenme algo, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció? Así no sean preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a la Claudia? Mario, ¿Una duda? pues Ya. están pensando en sus prejuicios. A ver, no, tranquilos, hablen que aquí no hay problema. Yo creo que esta charla la debieras dar en muchas partes, Claudia. Muchas partes. Es que la primera vez es acá. Esta es la primera vez porque tú la venía pensando hace rato. Y esta es la primera vez que Hablar con se las da. Debo Gareña argentinas también. Yo creo que es como eso, ¿no? Empezar a reflexionar uno en qué cree, por qué cree, en lo que piensa, en las palabras que uno dice, cuando uno se expresa hacia otra persona. Es como empezar a reflexionar y a mirar también a conocerse uno mismo, a ver cómo uno está viendo el mundo. Porque no es fácil cambiar la manera no sé si ustedes han visto esos experimentos que han hecho, que le ponen a la gente unas gafas que ven el mundo como al revés y los pueden a pintar y que al principio no pueden, pero después de un tiempo se acostumbran. Entonces, es que es eso, empezar a observar nuestra forma de pensar, identificar nuestros prejuicios, nuestros preconceptos. Al principio es difícil, pero pues, con el tiempo uno empieza a volverlo ya mucho más práctico. Notable, notable. No se quedaron todos pensando. Sí, no. No, tú es que de verdad, Claudia, que no hay pregunta, está demasiado claro. No, pues comentarios al respecto, no sé, alguna Solo experiencia. felicitarla por excelente. Sabes que me quedé así como pensando en muchas cosas, lo prejuiciosa que uno es, po. Entonces ahí me nace eso, decir, uy, de verdad, sí, tiene razón. Y no hay preguntas, sí, está súper clara, súper precisa, agradecida. Muy buena charla, me Bueno, encantó. pues lo importante es no darse palo tampoco, ¿no? Sino es observar y con amor, con compasión, reconocerlo y dejarlo pasar. No es empezar a, uy, qué mala soy, porque es que, fíjense que el prejuicio no es que uno sea malo, es simplemente una forma que nuestro cerebro tiene para resolver la vida día a día, el día a día, para ser más práctico, no es una cosa mala, sino es amorosamente uno, bueno, no lo vuelvo a hacer, lo voy a ir cambiando poco a poco. Yo creo que las cosas más bonitas que Abdul Baha nos enseña es eso, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho cuando la idea que se tiene de no lastimar un corazón, pero a veces se olvida que el primer corazón que no se debe lastimar es el de uno. Entonces tampoco hay que darse palo, no hay que tratar de ser feo, hay que ser amorosos primero con uno mismo, con su propio corazoncito y luego sí también, pues si uno es amoroso con uno mismo, puede ser amoroso con los demás. Difícilmente alguien que se trata mal podrá tratar bien a otra persona. Qué interesante, Claudia, ver el prejuicio como el principio de la ignorancia, de verdad. Porque es cerrar la mente, el no querer ver más allá y privarse de conocer verdaderas maravillas, de verdad. Maravillas, ¿no? Por ejemplo, yo le pido a Verónica, tápate un ojo. ¿Cómo ves? No te oigo, dale. Ni lo ves ni lo oyes. Ya, ¿cómo ves? No veo bien, pues no veo al 100%. O Si sea, me primero falta un ojo, pues. ya ves la mitad. Claro, ya no veo exactamente igual, pues. La Es sensación de distancia también es otra. Sí. Se pierde la tercera dimensión. Ahora tápate el otro ojo. Va a ocurrir lo mismo, pero con el otro ojo. Te digo esto porque cuando una persona, y aquí vemos la armonía entre la ciencia y la religión, cuando una persona quiere ver todo a través del ojo de la religión, se priva de la otra mitad que es la ciencia, que es el conocimiento y que es la realidad. Entonces la persona que lo ve todo a través del ojo de la religión se vuelve una persona fanática porque es producto de la ignorancia y se priva de todo lo demás. Ahora una persona que quiere verlo todo a través del ojo, solamente a través del ojo de la ciencia, en el caso de los científicos, se privan de la otra mitad que es la espiritualidad. Se privan de las verdades del alma, del desarrollo espiritual, de ser amoroso, ser tolerante, etcétera, etcétera. Y lo ve todo a través de la ciencia. Entonces se vuelve una persona totalmente
materialista y es lo que ha llevado al mundo a la autodestrucción. Por ahí, por eso tiene que haber ese equilibrio entre la ciencia y la religión, porque ambas ofrecen una mirada que es la contraparte perfecta de la otra. Y además que los principios se conectan entre sí, porque uno no puede hacer libre investigación de la verdad si tiene prejuicios, porque si tiene prejuicios solamente va a buscar lo que justifica lo que uno hace o lo que es de acuerdo a lo que uno piensa. Uno no puede pensar en armonía, por ejemplo, entre igualdad de derechos entre hombres y mujeres si uno tiene el prejuicio, por ejemplo, de género. Tampoco. O sea, tengo que liberarse de ese prejuicio para poder pensar y reconocer al hombre y a la mujer en igualdad. Uno tampoco puede pensar en educar, enseñar a otros si uno está lleno de prejuicios. Porque para poder educar uno tiene que liberarse de alguna manera de eso para poder transmitirle a los niños o a las personas lo que uno les quiere enseñar. Y lo mismo pasa, digamos que uno empieza a ver cómo todos los principios se van como integrando y que por qué es tan clave ser conscientes de lo que pensamos y vernos a todos como iguales. Porque de esa manera sí tiene sentido los demás principios. Una cosa bellísima es que todos los principios se relacionan entre sí. O sea que un Bahá'í para poder ser un buen Bahá'í es integral, tiene que estar aplicándolos todos. No se puede coger uno y los demás no, porque es que todos, entre todos, se influyen unos a los otros. Y la parte del prejuicio pues se vuelve clave justamente porque de esta manera uno sí puede ir aproximando a los demás, a todos los demás, incluso a reconocer el idioma, a respetar las religiones, a entender la unidad. Es que yo creo que uno no puede haber unidad si uno está lleno de prejuicios, porque el prejuicio divide de entrada. Sí, y hay algo muy bonito que aprendí ayer, que dicen que el gran problema del ser humano es ser humano, es ser demasiado humano. Entonces, que siempre hay que buscar como la conexión con lo divino para poder elevarnos y dejar de ser tan humanos. Entonces, cuando uno ya empieza a conectarse con el espíritu, con el alma, con Dios, uno ya le sale más fácil dejar los prejuicios y cumplir todas las leyes que estamos hablando. Ustedes han escuchado que dicen que han descubierto que los arbolitos se comunican entre ellos, ¿no? Los árboles, las plantas, Sí, por las raíces, sí, están todos comunicados todo el tiempo. Y entonces si a una matica le pasa algo, los demás lo sienten. Y si en una zona hay erosión o hay alguna enfermedad, los demás lo sienten. Si eso pasa con las plantas, ¿ustedes se imaginan la conexión tan fuerte que tenemos los humanos? Que no somos conscientes de ella, pero todos estamos conectados, todos, de corazón a corazón, todos estamos conectados. Cuando a alguien le va bien, cuando las cosas empiezan a mejorar, a todos nos beneficia. Cuando a alguien le va mal, cuando alguien está triste, a todos también nos afecta porque estamos completamente conectados. Entonces ahí cuando uno ve las cosas de esa manera dice, no, pero ¿qué sentido tiene uno creerse mejor que los demás? No ve que estamos en el mismo planeta, la misma bolita que está moviéndose por el espacio, no se va a salvar usted solito, todos estamos en el mismo. Entonces sí, yo creo que tienes toda la razón, Carolina. Lo que acabas de decir, muy bonito. Conectémonos. Ya estamos conectados, seamos conscientes, la conexión, conectados estamos. Exacto, es bajar lo divino, yo creo que es como creer en la magia, como volver a creer, como volver a creernos que somos mucho más de lo que creemos que somos. Entonces, Carola, te voy a robar esa frase para el domingo, ¿a qué viene? Sí. Pues en la cita que iniciábamos, recuerden que nos decía Abdul Baha que la mente es la que divide, el corazón nos une. El corazón estamos unidos, los prejuicios son de la mente, la que pone las etiquetas. Porque los prejuicios no son inherentes, a uno le enseñan a tener prejuicios. Es una consecuencia. Tú pones un niñito negro con un blanco y son íntimos amigos y se adoran. Por eso que me gusta tanto Benetton, porque une todos los colores y crea un crisol precioso de verdad. Pero los prejuicios se enseñan. Sí, señor. Bueno, ya, pues, vamos cerrando ya. Sí, ya se quedaron sin palabras. Quedamos Gracias. maravillados con tu charla, Claudia, así que espero, mira, a mí me encantaría que algún día nos regalaras la charla de la unión mente-corazón. Ah, no sé si cuando quieran, es que eso ya la tengo más dominada, esta era primicia, esta era más reto.
Más encima, nos diste una primicia, así que muchas gracias. Claro. Carola, en 2 martes más, 2 martes más. Listo, sí, claro. No hay problema. La verdad que esa nos redondaría Muchas gracias. cómo dejar los prejuicios, nos ayudaría mucho con la conexión mente-corazón. Claro que sí, no, al contrario, ustedes muchísimas gracias por la paciencia, porque esos son los escenarios en los que uno construye las cosas. Yo les compartí algo que pensaba y escuchándolos a ustedes, a Panchito, a Carola, se va construyendo y se van alimentando. Por eso las conferencias nunca son iguales, porque a partir de la interacción van cambiando, van creciendo, va uno aprendiendo. Esa frase de Caro está súper linda, hay que incluirla. Y así vamos transformando, vamos construyendo juntos. Buenísimo. Parece perfecto. El próximo martes los dejamos invitados con Pancho, que nos va a contar 5 cuentos nuevos y con sus aprendizajes. Súper, Muchísimas otra gracias. primicia. Muchas gracias, Claudita. Excelente. Ay, gracias, Eli, por acompañarme tan linda. De corazón, Muchas tú gracias. sabes. Gracias, Eli. Gracias a todos.